el pasado viernes 10 de mayo tuvimos una reunión programada con dirigentes de las comunidades mapuches del sector de la comuna de Freire, donde se tomaron los siguientes acuerdos. Primero pusimos los siguientes acuerdos. Primero ver el tema del aeropuerto en Quepe, el tendido eléctrico Melipeuco Freire, que me involucra personalmente porque soy presidenta de este territorio. Después que también abordamos el tema de los PDTI, el tema de una pesquera en el sector de Millahuín que afecta a comunidades de agricultura. Los acuerdos que tomamos fueron: somos todos mapuches, rechazamos la construcción del aeropuerto debido al daño irreparable a nuestra vida, a nuestro medio ambiente y a nuestra cosmovisión como mapuches. Rechazamos el tendido eléctrico Melipeuco Freire que abarca el territorio Maila y Tipén. También rechazamos construcción de salmonera Río Tolten que afecta a comunidades de acuicultura. Abordamos el tema de los PDTI, donde deseamos plantearnos a nosotros mismos, se nos debe consultar a ver nuestras necesidades, que las inversiones que realice la comuna sean acordadas con nosotros, los dirigentes del territorio mapuche de Freire. También invitamos a un gran Huichipantu organizado por nosotros, los mapuches de la comuna de Freire, que se realizará el 22 de junio, a las 9 de la mañana en el cruce Quepe Boroa, que es en defensa de nuestros derechos. Invitar a todas nuestras figuras ancestrales, tradicionales para esta actividad, donde estén presentes representantes de todos los territorios de la comuna. Rechazamos la represión que el gobierno hace hacia las comunidades de nuestro territorio, en especial el territorio de Trapilco y Mahuidache. Para la recuperación de tierras en el territorio de Freire, proponemos la expropiación de tierras, derechos de los pueblos indígenas de la propiedad, la del agua, ya que no solo sea privilegio de los pueblos del norte, sino que también de nosotros como pueblo mapuche. Rechazamos el monopolio que existe con la electrificación rural, el abuso existente de parte de los empresarios hacia los comuneros. El proceso de consulta a los pueblos originarios conforme a los estándares internacionales y derogación del artículo 124. Extensión a la preconsulta e incorporación de este proceso a las organizaciones que tienen real representatividad en los territorios. ¿Se acuerda? También denunciar, hacer una denuncia internacional ante la ONU por atropellos de derechos civiles y políticos que se realizan con la construcción del nuevo aeropuerto en contra de las comunidades mapuches. Del mismo modo, se apoya el estatuto jurídico de impacto ambiental ocasionado por el proyecto en que se hace desvío del agua. Firman representantes de 8 territorios de la comuna de Freire que aglutinan a más de 60 comunidades.